Muy bien. Eh, Muy buenas tardes, profesora. Prosiguiendo con las exposiciones del curso de Filosofía del Derecho, en esta oportunidad voy a mencionar sobre un tema muy en la actualidad que se está tomando desde varios puntos de estudiantes, desde diferentes puntos de críticos, analistas, de revistas, sobre el aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte mediante el decreto supremo número 136 del 2025, ¿no? Bueno, el contexto de esta organización, la presidenta, eh, de por sí dijeron, ¿no? Se conoce que en el artículo 60 de la ley 30057, ley del servicio civil, las remuneraciones de los funcionarios públicos deben ser sujetas a criterios de equidad, ¿no? Mérito y sostenibilidad física. Cualquier modificación debe ser evaluada por el organismo servir y aprobado por el MEF, ¿no? Aunque el decreto firma cumplir con esta ley, ¿no? El número 135, no hay evidencia pública de un estudio técnico validado de impacto fiscal o de mérito para este caso específico, ¿no? De que la presidenta no tiene una competencia para regular su propia remuneración sin la ley previa, ya que no puede ser juez y parte de decisiones que le benefician directamente, ¿no? Y como vemos hoy en día, en cada, en los pueblos, en las comunidades, es muy rechazada, ¿no? De la presidenta por su accionar frente a situaciones o hechos que pasaron, digamos, sobre el despilfarramiento del presupuesto público, ¿no? En cuanto a su mejora personal, también, digamos, eh, no se está siendo responsable sobre las muertes en otras ciudades, ¿no? Cuando hubo huelgas, ¿no? Y este aumento del sueldo de Dina Boluarte mediante el decreto vulnera varios principios constitucionales. Uno, que es la legalidad, ¿no? No se respalda, digamos, en una ley ni un mandato del Congreso, ¿no? Se atribuye facultades que podrían corresponder al legislativo, ¿no? Se evita deliberación democrática y se actúa unilateralmente, y este beneficio es desproporcionado frente al contexto nacional que estamos viviendo, ¿no? Frente a muchas demandas, necesidades de la población, ¿no? Mientras que el abuso de autoridad y se podría mencionar que existe este tipo de delito que es el abuso de autoridad estipulado en el artículo 376 del Código Penal, ¿no? Que dice el funcionario que abusando su cargo, realiza un acto arbitrario que causa perjuicio a otra persona, ¿no? Entonces, el análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado al caso propuesto sería, ¿no? El óptimo de Pareto desarrollado por el economista italiano Vilfredo es un principio de eficiencia económica y social, ¿no? Que sostiene lo siguiente: una distribución de recursos es óptima cuando no se puede mejorar la situación de una persona sin empeorar la de otra, ¿no? En otras palabras, una política pública es parentianamente eficiente si beneficia a alguien sin causar perjuicio a los demás. No implica equidad o justicia, sino eficiencia en la asignación de los recursos en los diferentes sectores, ¿no? A la luz de la teoría de lo que menciona Pareto, el aumento de este sueldo de la presidenta no constituye una mejora de eficiencia ni socialmente justificadamente, porque ni políticamente ni constitucionalmente, porque beneficia a una sola persona que es la presidenta o no, que es la mandataria a costa del deterioro de la confianza pública. No tiene confianza pública, la legitimidad democrática y la equidad institucional, y además compromete el uso responsable de los recursos públicos. Por lo tanto, la medida de eficiente en términos paretianos y no cumple es ineficiente. No cumple con los estándares mínimos de la justicia económica ni política, según Pareto, se podría decir. Y aplicando, según el análisis del liberalismo de Nozick, aplicando el caso propuesto, Dina Boluarte como presidenta emitió un decreto supremo para duplicar su propio sueldo, ¿ok? Sin deliberación del Congreso ni consulta ciudadana. La presidenta no recibió su nuevo salario por medio de una transferencia voluntaria, como plantea Nozick. No hubo un consentimiento de las partes afectadas. El pueblo
peruano como financiador del erario público. El sueldo fue autoasignado por medio de un acto estatal unilateral, no de un acuerdo libre entre partes independientes. En el liberalismo de Nozick, el Estado debe ser mínimo y neutral, limitados a funciones de seguridad, justicia y respeto de derechos. Desde la perspectiva de Norbert Nozick, el aumento de este sueldo es injusto porque no surge un proceso voluntario consensuado entre la población y el poder. Representa un uso ilegítimo del poder estatal para beneficio personal de los políticos y contradice los principios de neutralidad estatal, ¿no? Que es lo que menciona Nozick, libertad individual o legitimidad de las transferencias. Por tanto, esta acción sería condenada por Nozick como una forma de redistribución autoritaria incompatible en un Estado liberal justo, ¿no? Asimismo, Maximin de Rawls, el caso propuesto, su enfoque se basa en dos principios de Rawls. Las libertades básicas para todos, ¿no? Puede ser de expresión, religión, voto, etcétera, ¿no? De elegir. Las desigualdades sociales y económicas solo son justificables si están vinculadas a posiciones abiertas a todos, igualdad de oportunidades, benefician a los sectores más desfavorecidos. Estrategia Maximin. La estrategia Maximin plantea que una política pública es justa si maximiza el bienestar del grupo más desfavorecido de la sociedad. En este caso no se está realizando ello, ¿no? Y es por eso que no hay confianza en la presidenta actualmente en el Perú. A la luz de la estrategia Maxim de Raúl, el aumento del sueldo de la presidenta no es justo porque tampoco no beneficia a los más desfavorecidos, no, sino solo a quien ya ocupa el cargo más alto. Eso implica sobre un contexto de no, ya que nos encontramos en un contexto de pobreza estructural y crisis de la legitimidad, lo que agrava la percepción de desigualdad y arbitrariedad. Contradice el ideal de una sociedad bien ordenada donde los cargos públicos deben estar al servicio de los ciudadanos, no al beneficio personal, ¿no? Por tanto, desde una perspectiva rawlsiana, esta medida es moral, política y socialmente injusta. Entonces es evidente que desde el análisis de estos tres autores que mencionamos en las clases, el aumento del sueldo no es justo, ¿no? Ya que, digamos, estamos en un problema estructural a nivel político, a nivel económico, ¿no? Y eso, los más afectados somos la población, ¿no? Ya que, como habiendo muchas necesidades en diferentes sectores de que podrían, digamos, apoyar, de que podríamos, digamos, sustentar o minimizar la inseguridad, la pobreza, existe por otro lado como el aprovechamiento personal de un cargo, se puede más, ¿no? Se podría sin pensar, digamos, en la sociedad, en el impacto, ¿no? Ah, sabiendo que no tiene, digamos que la población no confía en ella, ¿no? Y eso es abuso de poder. Muy bien. Y como conclusión, el caso presentado particularmente es una cachetada para quienes nos formamos desde la pobreza. Sabemos que hay muchas necesidades, demandas y a veces actualmente elaboramos desde diferentes entornos, no en el sector público, privado, como estudiantes que somos, desde mi perspectiva, es indignante, puesto que en la realidad de los programas sociales e instituciones de prestaciones sociales hay debilidades y la única respuesta que tenemos día a día es que no hay presupuesto para realizar tal actividad, realizar diferentes actividades en beneficio de la población usuaria, ¿no? Ya sean adultos mayores, niños de calle, adolescentes, madres adolescentes, ¿no? Entonces, eh, hay debilidades y la única respuesta que tenemos día a día en todos los programas sociales es que no hay presupuesto, ¿no? Todo lo económico, a ver. Entonces, y con este decreto supremo es evidente el interés de una minoría del poder en todos los niveles, ¿no? Que tiene actualmente el poder, sobre todo de lo económico, como te pueden aprovechar de su cargo que actualmente ocupan, lo cual, de acuerdo a nuestro contexto jurídico, político
y económico vamos de mal a peor, como con más demandas sociales y económicas, y por otro lado tenemos el abuso de autoridad que no se llegara a un Estado de Derecho en la realidad, porque en la teoría sí está plasmado, ¿no? La decisión de aumentar el sueldo de la presidenta no cumple con el criterio de eficiencia paretiana, no beneficia únicamente a la mandataria, ¿no? Mientras afecta negativamente la percepción ciudadana, no confía en la confianza institucional y el uso del erario público. Además, empeora la posición relativa de los demás sin un beneficio colectivo observable, ¿no? Y desde desde el segundo autor, ¿no? Sí, el aumento salarial es injusto porque no surge de un proceso voluntario y legítimo, sino de una decisión unilateral del Ejecutivo, ¿no? El aumento del sueldo de esta presidenta, ¿no? Viola la estrategia máxima, ya que no mejora la situación de los sectores más desfavorecidos del país, ni respeta el principio del velo de ignorancia. La medida de refuerza privilegios en un contexto de alta pobreza e inequidad, alejándose del ideal de una sociedad justa, estructurada a favor de los más vulnerables, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que podríamos proponer sería evitar medidas unilaterales, ¿no? Decisiones sin consulta previa, exigir evaluaciones costo-beneficio, aplicar la regla del Pareto, ¿no? Solo implementar políticas si nadie resulta perjudicado y alguien mejora de forma legítima. Establecer límites normativos para que ningún funcionario pueda regular su propia remuneración. Es muy indignante, de verdad, para poder, digamos, habiendo tanta pobreza, tantas necesidades en la población, garantizar que las asignaciones económicas públicas sean el resultado de acuerdos sociales consensuados y no de imposiciones autorreferenciales, ¿no? Promover un Estado que no interfiera en la distribución del ingreso y menos que haya consentimiento de los afectados. Prohibir legalmente aumentos salariales para altos funcionarios, ¿no? Crear un mecanismo ético y técnico para que cualquier incremento salarial en el sector público se justifique exclusivamente si contribuye indirectamente a mejorar la situación de los más pobres. Fortalecer una política orientada a cerrar brechas y garantizar condiciones mínimas de bienestar antes de otorgar mejoras salariales en la cúpula estatal, ¿no? Y con ello culmino, profesora, muchas gracias por su atención, ¿no? Y se podría decir que este tema siempre nos impactará, ¿no? De aquí a unos años, igualmente estaremos contra de este acto que hizo la presidenta, ¿no? Muchas gracias.